iglesia, el Señor los bendiga y que hoy sea un tiempo especial donde preparamos nuestra tierra, preparamos el corazón para recibir la semilla de su palabra y que a su tiempo, en el tiempo del Señor, dé fruto. Todos queremos que el Señor nos permita dar frutos. ¿Cuántos dicen amén? Es extraordinario poder presentarle frutos al Señor porque en definitiva somos los primeros beneficiados. El título que le he puesto al mensaje en este día es Nueva Masa. Y vamos a leer juntos ahí en la versión Reina Valera contemporánea, en 1 Corintios en el capítulo 5, y vamos a leer del verso 6 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 6. Si lo encontró, me dice fuerte amén. Dice su palabra: no está bien que ustedes se jacten. Nos está diciendo a nosotros. No está bien que nos jactemos. Y hace una pregunta: ¿no saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? El verso 7, fundamental en el día de hoy, en esta administración, nos dice: límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa. Pero miren lo que dice acto seguido luego de la coma: como en realidad ya lo son. Somos nueva masa en el Señor, porque dice la Escritura que los que están en Cristo son nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Se abre un camino, se apertura un camino, nuevas sendas, para que nosotros podamos caminar en novedad de vida. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra Pascua, la nuestra, la de la iglesia, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Cuántos dicen amén? El Señor determina que somos una nueva masa, que sí puede contaminarse. De hecho ocurre, y pone la figura de la levadura en el pan, porque claramente una nueva masa puede contaminarse. Por eso necesitamos la renovación, por eso necesitamos la limpieza. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que estamos en este lugar, puede que algo nos haya contaminado. Es más, tenemos que identificar las diferentes contaminaciones. Insisto, el Señor lo determina en su palabra como la levadura que fermenta, que contamina una masa. Y si el Señor dice de nosotros que necesitamos limpiarnos de la vieja levadura para que seamos una nueva masa, porque en definitiva, y nuestra realidad es que somos una nueva masa, pero vuelvo a la carga, podemos contaminarnos. Es más, muchas veces ni siquiera identificamos que estamos contaminados. Entonces, hay una fermentación que no nos conviene, que hace que nos inflemos. Es más, que haya jactancia, que nosotros andemos como que todo está bien, pero en definitiva la realidad, que puede que sea circunstancial porque eso depende de nosotros, sea algo que no está bien y nos hemos simplemente acostumbrado a hacer una nueva masa, pero con una vieja levadura. Y eso es lo que tenemos que extirpar en el nombre del Señor, porque no está bien que nos jactemos. Y habla de celebración. Eso es lo que el Señor nos ministraba en la mesa, que en la mesa celebramos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El motivo principal por el cual nos sentamos a la mesa es para poder celebrar al Señor. Hoy también estamos sentados a la mesa, porque el Señor nos está dando de comer y nos está dando de beber. Y su comida y su bebida son verdaderas. Y lo que es verdadero permanece. Lo que es verdadero se establece para siempre. Ahora bien, si queremos celebrar la fiesta, dice que no tiene que ser con la vieja levadura,
no puede ser con una levadura de malicia ni de maldad, sino con una levadura de sinceridad y de verdad. O sea que nosotros tenemos que identificar qué es una vieja levadura. Algo que se descompuso, algo que da olor, algo que fermenta, algo que quedó estancado, algo que en definitiva vino para contaminar el pan. La palabra de levadura significa fermento, es la acción de descomposición de una sustancia. Esto lo podemos encontrar en las definiciones de cualquier diccionario. La levadura o acción de leudar corrompe la masa, la afecta y cambia su naturaleza. Si somos una nueva masa, tenemos que tener cuidado de que la levadura no sea vieja. No tiene que ver cómo nos manejábamos antes. No es compatible lo nuevo con lo viejo. Así lo posicionó el Señor. En Mateo, en el capítulo 9, habla de que nosotros necesitamos ser un nuevo recipiente para recibir lo nuevo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque si nosotros intentamos derramar vino nuevo en un odre viejo, dice que eso se rompe. Dice que eso lleva a destrucción. Dice que el daño es mayor. En definitiva, miren qué interesante, no podemos recibir lo nuevo del Señor estando posicionados en lo viejo. Necesitamos renovarnos en su presencia. ¿Cuántos me dicen amén? Porque la levadura infla y aumenta. Por eso tenemos que tener cuidado. Si somos nueva masa, porque en realidad lo son, dice el Señor. Pero antepone que muchas veces estamos contaminados y que lo que necesitamos es limpiarnos. Necesitamos limpiarnos. Y miren qué interesante que la promesa del Señor en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo digo amén. Bendito sea Jesús, que sigue perdonando pecados. O sea que la confesión de nuestros pecados nos limpia. Ese es un lugar. Ahí tenemos que posicionarnos para ser limpiados por el Señor. No permitir que nuestros pecados estén ahí, sino confesarlos delante del Señor, acercarnos con confianza al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Los que son nueva masa, porque lo son, dice Cristo, y yo vengo a proclamar, a anunciar y a recordarles que son nueva masa. Y que en ocasiones hay contaminaciones que tenemos que identificarlas, que se presentan como una vieja levadura y que tenemos que quitarlas. Tenemos que limpiarlas y el único que puede limpiarlas es el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De algunas maldades, de las que di a conocer, ¿de qué? De toda maldad. Porque Jesucristo tiene el poder para limpiarnos con su sangre de toda maldad. Su sangre es nuestra bebida en el orden espiritual. Él nos limpia, mis amados hermanos, de toda maldad. Nos da la posibilidad de poder caminar en comunión con Él. La administración completa es confesar y apartarse para que entonces alcancemos misericordia de Dios. Misericordia de Dios es la única que nos limpia en su totalidad. Por eso el creyente debe practicar la misericordia de Dios, que a veces la confundimos con nuestras misericordias. A veces también la confundimos con nuestras justicias. Y dice la Biblia que nuestras justicias son como trapo de inmundicia si no están bajo la lupa, bajo la influencia del Espíritu Santo. El Señor nos ayude, porque a veces se mezclan. Y queremos imponer o trasladar nuestras justicias, que no son las justicias del Señor.
entonces obramos mal. El Señor nos perdone. Aprovechemos este tiempo, esta atmósfera en donde Él está limpiándonos para aprovechar y confesar lo que no hicimos bien en su presencia. Para que Él estirpe toda maldad y eso nos siga creciendo, sino que se corte y entonces nosotros podamos transitar, como dice su palabra, en novedad de vida. La referencia escritural, lo conceptual que determina el Señor con respecto a que somos una nueva masa y que necesitamos cuidarnos de las contaminaciones, y si las hay, poder limpiarnos, es que la levadura representa el pecado y sus contaminaciones. Y claramente estas dañan nuestra vida, dañan a nuestra familia y dañan a la iglesia. Porque la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios, es vida. Es vida. El Señor nos regala vida. Él conoce nuestra condición. Porque Él se hizo hombre. Porque Él dice que no desconoce las situaciones que nos acontecen. No las pasa por alto. Eso dice el libro de Hebreos. Que Él en esa condición nos hace entender que Él tiene una contemplación por nuestra naturalidad. Por eso Él obra desde lo espiritual. Por eso ese manto de espiritualidad que el Señor nos concede es un manto para justamente cubrirnos, pero también limpiarnos de nuestra naturaleza carnal, de nuestra naturaleza natural, valga la redundancia, lo que nace de la carne, para que siempre sea llevado a lo espiritual y entonces podamos ser limpiados en el nombre del Señor. Hay promesas. El Señor nos ha dejado promesas, mis amados. Si eso no hubiese sido de esa forma, no habría motivos de celebración. Y si nosotros nos reunimos en fe como hermanos a celebrar a Cristo, es porque hemos creído que Él ha venido con salvación y que Él sigue salvando, porque claramente hoy es el día de la salvación. Todos los días tenemos la posibilidad de abrazarnos de Cristo. En cualquiera de las instancias que nos toque vivir, de las facetas de nuestro caminar como creyentes, Él nos da la posibilidad de un tiempo oportuno, de comenzar algo nuevo, porque somos nueva masa. Porque somos nueva masa, por eso necesitamos ser acompañados en todas las instancias, en todos los caminos, en todos nuestros años, según nos haya acontecido, porque el Señor llega a tiempo. Si tenemos y estamos iniciando un camino, sea cual fuese, proyectos, sueños, instancias, qué bueno es entender que el Señor nos está dando un nuevo tiempo, un tiempo oportuno, esa oportunidad celestial de que las cosas sean y se hagan bien, correctamente. Y hoy puede ser el comienzo, porque Él siempre está haciendo algo nuevo. Si alguien decide unirse en matrimonio, ese es un nuevo tiempo para esa familia que se está construyendo. Lo mismo en el noviazgo, lo mismo en los estudios, lo mismo en el trayecto de nuestra vida social, laboral. Porque es el tiempo oportuno del Señor, cuando lo hacemos a Él partícipe de lo que estamos llevando adelante. Porque somos nueva masa. Nos tenemos que cuidar de las contaminaciones. Necesitamos limpiarnos. Porque esas promesas son en Él sí y en Él amén. Y para que se cumpla, necesitamos que el Señor nos limpie, que el Señor nos limpie. Segunda de Corintios, en el capítulo 7, en el verso 1, dice así su palabra: Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, las hemos mencionado y hay muchísimas más. Todos los que estamos en este lugar fuimos abrazados por las promesas del Señor. Y no son falsas promesas, son verdaderas,
son sí y son amén. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Porque no es hombre para mentir, y mucho menos para arrepentirse, mucho menos para cambiar y volverse de lo que Él ha hablado. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea que hay contaminaciones en el cuerpo y hay contaminaciones en el espíritu. Hay contaminaciones en la carne y hay contaminaciones en nuestro espíritu. El Señor no las desconoce. Por el contrario, como sí las conoce, las sabe y por ende entiende que es una necesidad para que esas promesas no solo se cumplan, sino que podamos vivenciarlas y traigan plenitud, tenemos que limpiarnos. Tenemos que limpiarnos. Y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Ese es otro lugar donde nosotros somos limpiados. Buscando la santidad y buscando el temor del Señor. Dijimos entonces que confesar los pecados nos limpia, permitirle al Señor que nos perfeccione, porque ninguno de los que estamos en este lugar lo somos, no somos perfectos. Pero Él quiere perfeccionarnos, porque Él sí es perfecto. Y cuando Él pide de nosotros perfección, lo que está solicitando es madurez. Siempre recuerden esto. Su perfección sí es como nosotros la percibimos, como algo que está completo, como algo que siempre está bien, porque por cierto lo es. Él es perfecto. No hay mudanza, no hay sombra de variación, no puede cambiar. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En esa perfección, en ese manto, el Señor nos introdujo para que nosotros estemos en esa obra que Él está haciendo. En nosotros está permanecer. Cuando los tiempos son malos, más o menos, y buenos, permanecer. Porque Él no cambia, pero Él nos va a perfeccionar. Él va a permitir que alcancemos madurez. Porque entonces en la madurez vamos a alcanzar plenitud. Y buscar la santidad. Buscar agradar al Señor. Nos permite estar limpios. Temer al Señor nos permite estar limpios. Y mis amados hermanos, qué hermoso que es estar limpios. Cuando estaba estudiando sobre este tema de la limpieza, y bueno, hoy tenemos muchísimos medios, gracias a Dios, muchísimas fuentes, pero el concepto de limpieza, en primera instancia, lo lleva a la limpieza de una casa. Miren qué interesante. Y recordemos, porque siempre somos ministrados acerca de esto. Nosotros somos una casa para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Miren qué glorioso que Él determinó habitar en nosotros. ¿O acaso no saben, dice la Escritura, que ustedes son el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, una casa? Eso es extraordinario. Pensarlo de manera racional y es como no alcanza nuestra mente finita. Pero como nuestra mente, el Señor la determinó que sea la pista de aterrizaje para sus pensamientos, porque Él determinó que tengamos la mente de Cristo, o sea, que bajen los pensamientos de Dios y que nosotros podamos procesarlo en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, y entonces percibir lo que Dios piensa y entonces caminar por las sendas que Él ha determinado. Es maravilloso. Pero también entendemos que nuestro hogar, nuestra familia, es una casa. ¿Cuántos dicen amén? Ya lo conocemos y lo sabemos. No lo repita más, pastor, porque ya lo sabemos. La congregación de los santos es una casa espiritual. Esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. ¡Wow!
Entonces, cuando estudiaba lo conceptual de la limpieza, se determina en una casa. Y entonces había ahí puntos que marcaban los beneficios de una casa limpia. Porque una casa limpia es una casa ordenada. Dice el concepto, ahí que obviamente lo marcaban psicólogos, pensadores, el diccionario, en fin. Pero todos llegaban a la misma conclusión. Por ejemplo, dice que una casa limpia y ordenada te libra del estrés. Y a veces nuestra casa no está limpia ni ordenada. Y no solo que tenemos estrés, sino que es 4 casi. ¿No le ha pasado que si la casa está dice que genera malestar? Dice que cuando algo no está ordenada, cuando una casa no está ordenada, tropezamos. Dice que cuando una casa no está limpia, no solo que hay ácaros, que los vemos cuando corremos la cortina y sale el sol, sino que vienen alergias, enfermedades, por la acumulación de contaminaciones de diferentes índoles y procedencias. Ahora, si nosotros hacemos el traslado, porque claramente es lo que tenemos que hacer en el orden espiritual, miren cuántas coincidencias. Que tienen esos conceptos con nuestra casa, nuestro hogar y con la congregación como casa. Qué importante poder limpiarnos. Una casa limpia es mejor que una casa sucia. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos conceda claramente por medio de su Espíritu y de su palabra comprender que necesitamos ser limpiados. Y en primera instancia, y claramente así lo determina la administración en el día de hoy, ser limpios, ser limpiados, ser lavados, ser purificados de todos nuestros pecados. La cruz los determinó, pero estableció un principio en Cristo, en el pan, en el vino, en el cuerpo, en la sangre, para que nosotros seamos descontaminados, limpiados, pero a su vez, cuando nosotros mantenemos la casa limpia, bajo esos parámetros y beneficios que mencionábamos y adversidades, por el contrario, cuando una casa está limpia, cuida de todas esas alergias, enfermedades que pueden posar sobre una casa porque justamente no la limpiamos periódicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, todos los días de nuestras vidas, tenemos que limpiarnos, mis amados, para entonces poder transitar en plenitud. Cuando hay suciedad, cuando no nos proponemos limpiarnos y limpiar la casa, por ejemplo, comienza a haber estancamiento, comienza a haber olores. Eso es una realidad. La ropa amontonada mucho tiempo genera olores. El piso que no se limpia por mucho tiempo genera olores. El baño que no se limpia, ni hablar. Todos los compartimentos de una casa. Bueno, lo mismo nosotros. Todos los compartimentos necesitan una limpieza.
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Ahora bien, si somos nueva masa y el Señor continuamente quiere limpiarnos, y bendito sea Dios por eso, que tiene la intencionalidad de limpiarnos y nos permite ser y acercarnos a una fuente de limpieza en el orden espiritual. Y si la vieja levadura es un impedimento, es una contaminación, tenemos que identificar cuáles son. No solo identificarlas, recordarlas. ¿Por qué? Porque en ocasiones se van a poner alrededor de nuestra casa y se van a posicionar como enemigos. Y nosotros lo tenemos que reconocer para no hacer amistad con la levadura que fermenta, que contamina. Porque la limpieza hace y produce dos efectos: mantenernos aseados, con buen olor, en plenitud, pero también oficia de barrera para que las enfermedades, las plagas y la mortandad no ingresen a nuestra vida. Porque hay promesas, mis amados, hay promesas. Y las contaminaciones y la vieja levadura hace que justamente nosotros estemos desenfocados, confundidos muchas veces. Entonces vamos a identificar a los enemigos de la nueva masa. Número 1, la levadura vieja. La versión Dios habla hoy en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, en la parte A dice: así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe. La vieja levadura siempre corrompe. No es que hay algunas cosas buenas de lo viejo, no. Todo lo viejo corrompe, todo lo viejo contamina, todo lo viejo interfiere con lo nuevo que quiere hacer el Señor. Así que echemos fuera en el nombre de Jesús esa vieja levadura que nos corrompe, para que sean como el pan hecho de masa nueva. Las formas de pensar, la religiosidad, no nos permite avanzar. No nos permite avanzar. Claramente nosotros formamos parte de una comunidad. Es más, muchas veces necesitamos la estructura para que pueda llevarse adelante un orden, una limpieza, una manera, unos parámetros. Pero no podemos estar sujetos a la estructura, sino que necesitamos estar sujetos a Jesús, sujetos al Señor, sujetos a su palabra. Por eso no puede ser mayor la estructura que lo que nosotros somos delante del Señor y lo que hacemos para el Señor. Para no ser absorbidos por la religiosidad y entonces estar estancados y lo que llevemos adelante sea bajo la religiosidad y no bajo el Señor. Porque lo dijimos hasta el cansancio, fue una revelación, lo creemos, es así. Son efectos nocivos. La religiosidad siempre intentó matar al Señor. La religiosidad nos corre, mis amados del Señor. Entonces todos los días necesitamos limpiarnos de nuestra manera de pensar, porque no nos permite avanzar. Aferrarnos de lo pasado justamente tiene que ver con esa vieja levadura, porque impide la renovación del Espíritu Santo. Por eso proclamamos: limpiémonos, limpiémonos. Mi amado hermano, limpiémonos hoy, que este sea un tiempo que nos permita al Espíritu Santo limpiarnos de lo viejo, de lo que no sirve, ya está. Necesitamos rogarle al Espíritu Santo que aún como iglesia, como congregación, podamos manejarnos bajo el alumbramiento del Espíritu Santo, porque Él siempre está haciendo algo nuevo. Si estamos estancados, si estamos opacados, si muchas veces hay tristezas, angustias, que claramente las puede haber, lo que también tenemos que entender es que necesitamos renovarnos, porque hubo algo que nos estancó, hubo algo que nos opacó, hubo algo que quiso detener el avance del Espíritu Santo y la renovación en nosotros, en nuestras casas y en nuestras familias. Pero yo vengo ministrando en el nombre del Señor, que hoy dejamos atrás ese enemigo, lo eliminamos en su nombre,
Por eso proclamamos, limpiémonos. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, otro enemigo que se presenta y que se levanta es la levadura de la falsa enseñanza. La versión Palabra de Dios para Todos, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 7, dice, ustedes corrían muy bien. Pero luego hace una pregunta, el escritor de la epístola, de la carta. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Necesitamos pensar, ¿quién los convenció de no seguir por el camino verdadero? Eso no viene de Dios, quien los eligió. Ojo, solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Lo que nosotros dejamos ingresar en nuestros pensamientos, lo que nosotros anidamos en nuestro corazón, aunque muchas veces consideramos que es, la palabra es insignificativo, ¿así no es? ¿Sí? Insignificancia. Insignificante. Qué burro que está el pastor. La Biblia dice que las pequeñas zorras, ¿qué más? Lo que nosotros consideramos insignificante, en ocasiones trae destrucción. Si corríamos bien, ¿qué dejamos ingresar? Para que hoy muchos de nuestros pensamientos sean movidos de la verdadera fe. Nos insta el Señor a que recordemos, eso no viene de Dios. No viene de Dios. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Una falsa enseñanza puede entrar y contaminar la doctrina. Una. Necesitamos renovarnos en el Señor. Si nosotros nos estancamos y no le permitimos al Espíritu Santo que nos renueve, nuestros pensamientos pueden ser cambiados, por ende nuestro caminar va a ser cambiado. Por eso, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, limpiémonos. Amén. Número 3, la levadura de hipocresía. La Biblia al día, en Lucas, en el capítulo 12, en el verso 1, dice, mientras tanto se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidaos de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Fingir, simular, actuar como si fuera sincero, utilizar una máscara, esconder las verdaderas intenciones. La religiosidad también trae aparejada todas esas cosas. Por eso la Escritura nos insta en que nosotros nos presentemos delante del Señor y nuestra fe sea sin fingimiento. No hay por qué. No hay motivo. ¿Para qué? Con esto no estoy diciendo más, sí, tiremos la chancleta, no importa nada si yo tengo que ser sincero. No, eso es un sincericidio. Eso es establecer una verdad, una pseudo verdad, sin fundamentos. Si el fundamento ya está puesto en tu corazón y es Cristo. Lo que está diciendo el Señor es limpiate. Así como le dijo a sus discípulos en la mesa, cuando Él le dijo que quería lavarle los pies, limpiarle los pies. Porque en definitiva ellos ya estaban limpios en su cuerpo. Lo que necesitaban eran lavarse los pies. Porque el caminar, mi amado hermano, hace que nos ensuciemos.
Caminamos en Cristo y nos ensuciamos. Pareciera ilógico, pero la realidad es que acontece. E insisto, el Señor sabe estas cosas. Entonces proporciona una fuente de agua viva para que podamos limpiarnos de toda contaminación y poder seguir adelante. Esto es una buena noticia, porque si por alguna cuestión nosotros estamos sucios, por alguna cuestión estamos en pecado, por alguna cuestión estamos lejos, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para poder limpiarnos. Hoy es el día para salir de toda hipocresía, de todo fingimiento. ¿Para qué si estamos delante de la verdad? Y la verdad nos hará libres. Él nos llamó a libertad, mis amados hermanos. La vida en Cristo es una vida en libertad. Por eso la vieja levadura se presenta como un enemigo, donde muchas veces nos aferramos con tanta fuerza. Y eso se hace carne en nosotros. Eso afecta a nuestro espíritu. Pero bendito sea Dios y bendita sea su palabra que dice: amados míos, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, tanto de carne como de espíritu. Amén. Levadura de hipocresía. Nosotros hoy tenemos la intención de limpiarnos. Así que limpiémonos, mis amados hermanos. Número 4, la levadura de Herodes. Marcos capítulo 8, verso 15. Ese es un enemigo muy, pero muy fuerte que se presenta en estos días finales, porque estamos en el tiempo final, mi amado hermano. Yo quiero recordarte que estamos en el tiempo final. Y dice que en su primera venida acontecían cosas en lo social, en lo económico, en lo espiritual, en lo político. Lo mismo está aconteciendo en el tiempo de su segunda venida. Y nosotros tenemos que estar atentos para no ser contaminados y abrazados por esas pseudos verdades y esos pensamientos que quieren contaminarnos. Marcos capítulo 8, verso 15, Jesús les mandó: abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y también de la levadura de Herodes. La levadura de los fariseos, la religiosidad, la hipocresía; la levadura de Herodes, en donde se presenta la perversión, la política. Porque eso es una realidad, mi amado hermano. Y yo no estoy queriendo impedir que nosotros nos desarrollemos intelectualmente, que seamos gente pensante, entendiendo que aún tenemos un espíritu superior. Pero qué bajeza tener que abrazarnos de líderes, de pensadores, de personajes que están abrazados por un mundo que está corrupto. ¿En dónde nosotros consideramos que desde ese lugar nosotros vamos a encontrar lo que en definitiva tiene Dios, que dice que es nuestro presidente, nuestro legislador? Él es nuestro consejero. Él es. Ahora sí, podemos tener coincidencias en pensamientos porque nosotros estamos regidos por principios espirituales. Pero abrazarnos de lo perverso, de defenderlo a ultranza, de estar en esa contaminación, a mí me da un poco de hasta, no está bueno lo que voy a decir quizás, la palabra hablo, ¿no? De lástima, de pena. Porque de hecho la Biblia lo menciona y dice que si nosotros esperamos únicamente en el Señor a lo que es concerniente a esta tierra, somos los más dignos de lástima. Y a veces uno mira a la iglesia, y la pongo entre comillas, a los que representan, a los ministros, defendiendo partidos políticos, defendiendo hombres a ultranza, abrazados así como diciendo sí, corriendo al Señor del centro de nuestras vidas.
En definitiva, siempre la salvación, el imperio, el dominio serán de Cristo. Vos y yo estamos posicionados en un buen lugar cuando estamos escondidos en Él. Y las demás cosas son parte de una vida cívica, donde hay cumplimientos, hay representatividades, sí, hay compromisos. Sí, dice que muchos de ellos merecen honra, pero no mayor que la honra del Señor. Dice que tenemos que ser respetuosos de las autoridades, claramente porque nos identifica a nosotros, no necesariamente porque posicione a una autoridad, porque la única autoridad que no falla, que no miente, que no cambia, es Cristo. Porque nosotros como autoridades podemos fallar. Y ustedes como autoridades también pueden fallar, porque un papá es una autoridad. Ahora lo que nos posiciona justamente es nosotros como quienes honran. Habla bien de nosotros. Nos acompaña a nosotros, independientemente de. Por eso la Biblia dice, hijos honren a sus padres. Y es interesante. Y claro, con honrosas excepciones de situaciones que son límites claramente. Y lo hemos aclarado muchas veces a esto. Salirnos de la influencia política, porque todo está politizado. Absolutamente todo. Y nosotros no somos ajenos a eso. ¿O qué me va a decir? ¿De qué se habla más en el trabajo? ¿De qué se habla más en las escuelas? ¿De qué se habla más en el supermercado? Miren qué fuerte la influencia. Cuando fuimos llamados a ser influenciados por el Espíritu Santo, para justamente poder manejarnos y saber cómo conducirnos en los demás lugares y facetas que forman parte de nuestra vida. Porque eso nos corre de la verdadera dependencia y es tristísimo ver a los creyentes confiando más en una figura política que en Jesucristo mismo. E insisto, no estoy queriendo anular ni el conocimiento ni el desarrollo intelectual. No va por ahí, mis amados hermanos. Pero muchas veces nos manejamos más como participantes de una unidad básica que como formadores o los que formamos parte de una comunidad de fe. El Señor nos ayude a salirnos de esa contaminación, a limpiarnos y justamente a hacer un vallado para que no ingrese y no cambie nuestra manera de pensar. Porque estos tiempos son difíciles, mis amados hermanos. Cuando ocurre que estamos en lugares de perversión, cuando estamos abrazados por la política, no porque usted sea un político, ¿se entiende? ¿No? Eso ya es un movimiento, porque en definitiva el anticristo que ya está entre nosotros, el movimiento, los pensamientos, se introducen por medio de la política, de la cual el Señor libró. Y nosotros tenemos que estar atentos. Entonces, cuando nosotros estamos atentos, porque así dijo el Señor, abran los ojos, nos salimos de la mezcla entre lo santo y lo profano. Sabemos diferenciarlo muy bien. No van juntos. No van juntos. No van juntos. El púlpito, el altar del Señor es sagrado y fue determinado para ministros del Señor. Bajo ningún punto de vista puede tomar el micrófono un intendente, un concejal, ni un, no sé qué eso de que son de escolares, que ahora no me sale. ¿Cómo saben ustedes, che? Consejeros escolares. Y entonces van y creen y los dejan estar en una plataforma y decir tal o cual cosa y como que todo está bien y los creyentes que están ahí medio débiles para mí, contentos, y hasta diploma le dan. Y no se dan cuenta
que ese está propiciando el aborto, que ese está propiciando la ideología de género, que está en contra de principios establecidos por el Señor. Pero celebran. Miren qué astuto el diablo, que el Señor lo reprenda, que celebran eso cuando fuimos llamados como iglesia a celebrar a Cristo. Entonces dejémonos de embromar, mi amado hermano. En este tiempo final va a ser fundamental entender lo santo y lo profano. Y lejos de juzgar, porque algunos de ellos son mis hermanos. Digo algunos porque algunos no los conozco. Pero el Señor los haga volver, así como nos está haciendo volver. Y que podamos, con todas nuestras fuerzas, propiciar una verdadera unidad, porque la verdadera unidad, señoras y señores, es espiritual. Juntarse a comer pata y muslo y ensalada rusa entre iglesias, eso no es unidad. La unidad es espiritual. Es espiritual. Por eso cuando nosotros nos unimos entre hermanos, nuestra unión es espiritual. Y la iglesia del Señor tiene que comprender en este tiempo final que la unión es espiritual. Entonces no vamos a permitir bajo ningún punto de vista que haya mezcla entre lo santo y lo profano, porque lo del Señor es santo, es sublime, está por encima de. Y bendito sea el Señor. Ese es el Jesús que yo he conocido y al que predico. Él es Señor, Él es mi Salvador. Él es el Rey. Y pronto, porque eso será pronto, Él volverá a buscar a los suyos. Él va a volver a buscar a sus siervos. Él va a volver a buscar a su familia. Él va a volver a buscar a su cuerpo, a los que en realidad, aunque muchas veces están con pocas fuerzas, no han negado la palabra. Amén. Por último, y termino, le voy a pedir a los chicos que me acompañen. Así celebramos a Cristo. La levadura de saduceos. La Nueva Biblia al Día lo pone así. ¿Cómo se les ocurre pensar que me estoy refiriendo a la comida? Lo que dije fue que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura del saduceo, que eran sectas religiosas, propiciaban el racionalismo por sobre lo espiritual. Y eso es una influencia fuerte, mis amados. Y en el nombre de Jesús yo vengo ministrando, Señor, que tu poder es mayor y que vas a extirpar todo racionalismo, todo razonamiento humano, para que pueda estar vigente la fe que un día se metió en nuestros corazones. Porque seguís siendo el autor y el consumador de la fe, el principio, el fin, el alfa y la omega, el que estuvo muerto pero ahora vive, el que era, el que es y al que estamos esperando. La levadura del saduceo, que es el racionalismo, es extirpada porque la levadura del saduceo quiere apagar tu fe, quiere apagar tu fe. No permitas que el racionalismo corra tu fe. Sí, sé un hombre racional, porque dice la Biblia que nosotros le ofrecemos al Señor un culto racional. Sabemos muy bien a lo que hemos venido. Y aunque muchas veces estemos apagados, sin fuerzas, enfermos, debilitados, en fin, en diferentes circunstancias, pero que eso no prime, mi amado hermano. Sí, eso es una realidad muchas veces porque se estableció. Pero déjame decirte, como veníamos aprendiendo en estos días, que una verdad está por encima de una realidad. Y la verdad se llama Cristo. La verdad se llama el Señor. La verdad se llama Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie llega a Dios, nadie llega al Padre, nadie llega a las moradas celestiales, si no es por Él. Es extirpado el racionalismo que quiere apagar la fe.
La levadura de los saduceos negaba la resurrección, la existencia de espíritus y el movimiento angelical. Lo que quiere sacarte es la parte mística en el orden espiritual, de creer que Dios es sobrenatural, de creer que Dios creó los cielos y la tierra, que el Señor creó a la primera familia, que realmente hay un montón de razas paralelas, pero Él se fijó en nosotros, en la humanidad, para desarrollar su plan, para entender de que necesitábamos salvación por medio de Cristo, para limpiarnos, para ordenar, para abrir un camino, para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Lo pensaron. Cuando me pongo a reflexionar sobre eso, digo, wow, Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia? Si dice que se juntaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y proyectaron antes de la fundación del mundo que puedas estar en la presencia de Dios, que Cristo iba a ser tu Redentor, que te ibas a enchufar porque ya elegiste antes, porque éramos antes. Y Él simplemente nos dio un cuerpo para que nosotros podamos desarrollarnos, para que prediquemos su palabra, para que los que están indefinidos puedan creer que hay un Redentor y que un día todos los que fuimos redimidos por el Señor volveremos a Dios, volveremos a Dios. Tu casa, tus hijos, tu familia volverán a Dios por el simple hecho que Él te escogió y que eras de Dios antes. A la casa de mi Padre volveré y ahí moraré por largos días. El racionalismo, la levadura del saduceo, no admite lo sobrenatural, no admite los milagros, ni ninguna experiencia espiritual. Nosotros somos productos, mi amado hermano, de la potencia de Jesucristo. Porque dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que Él ha determinado que more en vosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en ustedes, también los va a levantar, los va a resucitar, también les dará vida. Sí creemos en la resurrección, porque por medio del bautismo nosotros hemos muerto, pero por medio del bautismo también hemos resucitado. Y bendito sea Dios por la resurrección de los muertos. Sí que creemos en las experiencias espirituales. Sí que creemos que Él es espíritu, que Él obra de forma sobrenatural, que hace cosas que ni siquiera podemos entender con nuestra mente natural, pero ahí viene la fe. Porque mis amados hermanos, déjenme decirles que Él está haciendo milagros, que Él ya hizo milagros. Y cuando estoy hablando de milagros, estoy hablando de milagros en el cuerpo. Claramente, Él lo hizo. Claramente, hoy, en el nombre de Jesús, Él lo está haciendo. Él lo está haciendo, yo le creo a Dios. Él lo está haciendo, yo le creo a su palabra. Porque nunca será por mi justicia, siempre será por sus muchas misericordias. Él sigue siendo el Dios Rafá, el Dios que sana, el Dios que libra de toda contaminación, que estirpa levadura vieja para que seamos nueva masa. Él está sanando tu cuerpo, Él está sanando tu alma, Él está sanando tu espíritu. Él te está sanando, Él está sanando a la iglesia, Él la está limpiando con la palabra. Aleluya. Él te está liberando. Estamos siendo listos, porque pronto Él volverá. Ya no hay tiempo, mis amados. Este es el tiempo oportuno. Como nueva masa sin contaminación, como nueva masa. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Porque aún donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice la Escritura. Señor, estirpa todo pecado para que podamos nosotros estar limpios. Yo creo claramente que el Salmo 51, en arrepentimiento, David se presentó delante del Señor y dice: lávame más y más de mi maldad. Esa es una oración que debiéramos hacer en este tiempo. Necesitamos ser lavados, mis amados. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
También dice, purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Pero también dice, Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. Aleluya. Aleluya. La confesión de los pecados nos limpia. La santidad nos limpia. Y la palabra nos limpia. Ustedes y yo estamos siendo limpiados por la palabra, porque somos nueva masa. El libro de Juan, y con esto termino y ministramos al Señor, en el capítulo 15, en el verso 3, dice algo extraordinario, algo sobrenatural, algo establecido por el Señor. Ustedes ya están limpios. Vamos a levantar nuestras manos en fe. En fe, esto es en fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Mis amados hermanos, dice el Señor de nosotros, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y esto es proclamado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si lo crees, dale gloria, dale palmas, dale gritos de júbilo y de alabanza al Señor. Ustedes hoy están siendo limpios por la palabra que el Señor ha hablado. Limpios de toda contaminación, limpios de todo pecado, limpios de toda maldad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La confesión limpia, la oración limpia. La palabra, señoras y señores, en el nombre de Jesús nos está limpiando. ¿Por qué? Porque somos nueva masa. Amén. Puedes no creer en Dios. ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsó el sol hasta ganar la más densa noche, hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión, mas su gracia alcanza todo aquel arrepentido. Clama a Él, solo a Él, y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel a
que ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo